Buenas noches a todos, buenas noches Hardtop Community y personas externas que están dentro de este webinar. Sean bienvenidos, pues claramente al webinar de Introducción a DevOps, de la teoría a la práctica, lo que realmente se necesita saber. Antes de comenzar con el webinar en sí, queremos presentar algo. Pásala, Daris. Bueno, ¿qué es Hardtop Community? Hardtop Community es una comunidad, pues, de programadores, aunque no solo es de programadores, sino de todo el personal de TI relacionado. Nosotros nos dedicamos a crear espacios donde los desarrolladores y demás puedan interactuar, aprender juntos y mejorar sus habilidades. A través de talleres, tutoriales y eventos como estos, pues buscamos ofrecer lo que son oportunidades de formación continua, ayudando así a todos ustedes pues a mantenerse actualizados en tecnologías claves para el desarrollo y también mucho más. Siguiente. Bueno, el objetivo en sí del webinar de esta noche es poder brindarles a ustedes una comprensión clara y estructurada de lo que es DevOps, también sus principios fundamentales y su impacto en todo el ciclo de vida del software, permitiendo entonces a todos ustedes entender de qué va lo que sería la automatización, la colaboración y la mejora continua, optimizando lo que sería la entrega y modernización de sus sistemas. Además, también ofrecer lo que sería una visión práctica, muy fundamental, de cómo iniciar pues una ruta de aprendizaje en este campo. Y pues sin más, los dejo con la persona encargada de dar el tema de hoy, que es Daris Jerez. Bienvenido seas. Y antes de dar unos puntos claves de este webinar, la dinámica es la siguiente. Todas las preguntas, dudas, comentarios que cada uno de ustedes tengan respecto al webinar pueden dejarlas en el chat sin ningún tipo de problemas. Y ya al final, pues, el expositor o presentador speaker, Daris, pues se va a encargar de responder cada una de sus dudas y preguntas, pero será al final del webinar. Así que sin más, espero que puedan aprender mucho y disfruten de este pequeño espacio de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Stacy. Buenas noches a todos. ¿Qué tal están? Mi nombre es Daris Jerez. Me vengo desenvolviendo como ingeniero DevOps por alrededor de 5 años ya, aquí residente en República Dominicana. Y debo confesarles a todos que de la manera que yo entré a este mundo no fue planeado, no fue algo como, parece más una historia como del destino. Yo estaba trabajando como ingeniero frontend en mi primer trabajo y surgió una oportunidad dentro del equipo para automatizar algunos procesos. Yo ni siquiera sabía qué significaba ser DevOps. Entonces surgió una oportunidad en la cual yo pude trabajar de cerca, fui conociendo conceptos y poco a poco me fui enamorando de la carrera hasta llegar hasta lo que soy ahora, que dentro de mi categoría puedo considerarme ya senior dentro de la materia. Vamos a continuar con la presentación. Quiero dejarle claro a todos que la intención mía no es que ustedes salgan de aquí siendo expertos en DevOps, sino que conozcan, sepan de qué se trata, qué es, cómo se aplica y cómo mejora la vida del ciclo de vida del software a través de todas sus etapas. Yo le voy demostrando a través de la diapositiva muchos puntos claves que son cosas que quizá vemos en el día a día, pero que no sabemos realmente para qué son o qué cosas solucionan. Entonces yo le voy a mostrar ahora mismo cómo las cosas se hacían antes o cómo las cosas en el mundo del software, cómo era que se hacían. Bueno, antes, y todo el mundo conoce este ciclo, porque hasta nosotros trabajando en nuestro proyectico quizá privado, y eso, lo hacemos así. Pero en un principio, un desarrollador escribe código, el código se lanza, como dice, por encima del muro, se hace un ship a producción, no se tiene ningún control, no se tiene ninguna medida. A veces esa es la manera que se hacía antes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Producción explotaba, no había medidas de control, no sabía qué estaba pasando, el servidor se caía, el servicio no conectaba y no se tenía idea de realmente lo que estaba pasando dentro de la aplicación, tanto como fuera. Había lo que se conoce como un muro, si se fijan aquí en el gráfico, entre desarrollo y operaciones. Había una división en la cual estas dos entidades no colaboraban de una manera que fuese eficiente, no se comunicaban. Entonces surgió DevOps. Entonces, ¿qué es DevOps? DevOps no es un puesto de trabajo, no es una posición, no es una carrera universitaria.
no es solamente hacer pipelines, como mucha gente con poco conocimiento dice, sino que DevOps es totalmente un cambio cultural dentro de una empresa de desarrollo de software. Hay cosas que se pueden aplicar solamente en software, como otras que se aplican también a metodologías de trabajo, que DevOps también puede ayudar al tema de la agilización, la armonía de las entidades que se estén trabajando entre ellas. Entonces, como su nombre indica, DevOps, desarrollo y operaciones. Eso es básicamente un punto de encuentro, como un handshake, una mano que se dan ahí para trabajar de manera armónica, en colaboración y reduciendo todo lo que tiene que ser costos, errores y ese tipo de cosas que son lo que retrasa mucho el tema del desarrollo del software. Entonces, dentro de DevOps existe un ciclo de cosas, ¿verdad? Entonces empieza la planificación, se codea, se construye, se prueba y luego se lanza y se despliega. Las operaciones se opera ya cuando la aplicación está en producción y el monitoreo constante, que es para saber qué está pasando con nuestra aplicación ya luego que se despliega. O sea que ya con DevOps nosotros tenemos totalmente una estructura distinta. Entonces, si recuerdan que antes solamente se codificaba, se construía y se desplegaba a producción, pero ahora tenemos todo un número de pasos y operaciones que se hacen antes, durante y después de que nuestra aplicación llegue a producción. Entonces, DevOps viene a sanar, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que salen mal dentro del ciclo de vida del software. O sea, continuando con las cosas que se tienen en DevOps, ¿verdad? Hay unos conceptos, yo voy a explicar ahora muchos conceptos que viven dentro del ciclo de vida de DevOps, ¿verdad? Que quizás son cosas que nosotros no conocíamos. Yo voy a explicar qué son, qué resuelven y cómo nos hacen la vida más fácil. El primer concepto es un concepto muy popular ahora mismo, se llama infraestructura como código. Nosotros siempre lo vemos con ese acrónimo, IaaC. Y como su nombre indica, nosotros debemos de construir ganados, no mascotas. ¿Qué quiero decir con esto? El IaaC básicamente es la construcción o la provisión de infraestructura, tanto en nube como en premises, de servidores, servicios. Imagino que muchos aquí han trabajado en la nube, tanto como desarrolladores, quizá en redes, todo eso. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos una forma de trabajar eso, de que sea controlado, que sea versionado, que sea visible, ¿verdad? Todo lo que está pasando. Entonces, el concepto aquí es tener ganado, no mascota. La mascota, como nosotros tenemos perro, gato, no le pones un nombre, tú lo cuidas, se enferma y tú lo cuidas. Más sin embargo, cuando tú tienes un ganado, que es algo ya más estructurado, tú tienes estructura, tú tienes un orden, tú tienes todo. Entonces, si una ovejita se te muere, tú la reemplazas con otra igualita, que te da la misma leche, te da la misma lana. Entonces, infraestructura como código resuelve ese tipo de cosas, ¿verdad? Los servidores tienen que ser ganados, todo tiene que ser definido en código, reproducible, desechable. Si el servidor se muere, o sea, de manera automática ya hay otro idéntico como ese, supliendo la necesidad de carga. Entonces, la infraestructura como código, hay herramientas que son Terraform, CloudFormation, que nos ayudan a eso. ¿Y quién se imaginaría que uno estaría creando infraestructura de nube a través de archivos, de manifiestos, de código, básicamente? Entonces, siguiendo por la misma línea, otra de las cosas que es muy importante dentro del mundo de DevOps es el shift left. Shift left hace referencia a que debemos de mover todo hacia la izquierda. Cuando digo todo, es los pasos que se tienen para producir una aplicación en producción, ¿verdad? Temas de testeo, temas de testeo, por ejemplo, de código, testeo de integración, quizá algún tema de seguridad, vulnerabilidades. O sea, todos esos pasos que integran el ciclo de vida y que nosotros sabemos que hace el producto más saludable, más escalable, más reliable, como dicen por ahí. Todo ese tipo de cosas, moverlo antes de que lleguen a producción, porque en producción los errores son caros. Mas, sin embargo, tú puedes reproducir un problema en un ambiente de QA, un ambiente preproductivo, te sale mucho más barato que algo catastrófico con 3.000 usuarios, un ejemplo. Entonces, mientras más cosas movemos a la izquierda dentro del mundo de DevOps, más eficientes somos en cuestión de cosas, porque hay que tomar algo en claro.
DevOps no solamente se enfoca en desarrollo, como su nombre indica, también formamos parte de las operaciones, que incluye ese tipo de conceptos, de costos, precios, gastos, etcétera. Otra de las cosas, de los pilares que se hacen en DevOps es que todos somos responsables. Una de las cosas más importantes que te promueve una cultura DevOps es la colaboración entre los equipos. Aquí no hay silos, aquí no hay islas, o sea, no que fulano tiene su equipo y trabaja por un lado, no es que Cuba tiene su equipo y trabaja por un lado, sino que aquí todos somos uno, ¿verdad? Ese es el pilar de la cultura de DevOps, que todo lo que se hace llega a un mismo lugar, ¿verdad? Todos trabajamos bajo el mismo objetivo, en el mismo paso, hacia la misma meta. Tenemos, perdón, responsabilidad compartida, lo que tú haces, tú lo operas. Es decir, si ustedes son si el departamento de Cuba tiene sus cosas, ¿verdad? Ellos mismos tienen su código, tienen sus servidores, tienen todo lo que ellos necesitan para responder hacia sus labores. Ellos lo tienen, pero ellos también se encargan. Nosotros nos encargamos de darles las herramientas para que trabajen al unísono con todo lo demás. Los postmortem sin culpa, no sé si algunos conocen ese término. Los postmortem son esos documentos que nosotros hacemos cuando algo sale mal en producción, cuando algo falla, cuando algo tumba. Esos son esos documentos técnicos que nosotros hacemos. Pero ¿qué pasa? Dentro de DevOps, nosotros sí tenemos la trazabilidad para nosotros saber qué está pasando, ¿verdad? No buscamos culpables, sino buscamos qué está causando el problema y tratamos de corregirlo de la manera más armónica posible. Entonces, en los postmortem hay una pregunta: ¿qué podemos mejorar para que no vuelva a pasar? Ojo, no culpamos a nadie, como fulano subió un código malo, no pasó por el check, no revisó, no le pasó prueba, sino que buscamos la manera de crear algún tipo de consenso, algún tipo de política, algún tipo de buena práctica, ¿verdad? Para implementarlo dentro de nuestro ciclo, para así evitar ese tipo de cosas en el futuro. Entonces ahí ya vamos mejorando como equipo, no solamente como departamento. Entonces, ahora voy a indagar un poquito más dentro de las herramientas más comunes que se usan en el mundo de DevOps o esos conceptos. No voy a hablar, como dice aquí, no voy a hablar de productos en específico, sino de conceptos y qué problemas resuelven. Lo primero es control de versión y estrategia de rama. Yo imagino que esto es uno de los tópicos más importantes a la hora de tú ser un desarrollador, el control de versiones, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Si tenemos una aplicación que estamos trabajando, todos estamos trabajando en el mismo código, haciendo modificaciones, que fulano cambia esto, que fulano cambia aquello, pero no llevamos un orden, no llevamos una trazabilidad de qué está cambiando fulano, no sabemos si el código que yo estoy haciendo está borrando el de Pedro, un ejemplo. Entonces, el control de versiones y estrategia de rama viene literalmente a cambiar esto. Centralizamos un lugar que por lo general lo que llamamos es un repositorio, como comúnmente se conoce, que ese nos permite rastrear cambios, trazar ramas, trabajar en paralelo, o sea, para mantener esa armonía de que cada quien pueda trabajar de una manera eficiente, sin problemas, sin que lo que haga fulano dañe lo mío. Pero se crean muchos controles, se crean controles hasta para hacer un merge de ramas, se crean políticas de branches, se crean políticas de push, se crean definition of done, que esos son muchas políticas, ¿verdad? Y buenas prácticas que se van definiendo a lo largo de un equipo para lograr que esa armonía y la colaboración sea perfecta. No perfecta, pero lo más eficiente posible. Como indica aquí, la rama permite que se puedan desarrollar cosas sin que se rompa la otra. Se pueden hacer revisiones de código antes de hacer fusión, o lo que conocen Git merge, pull request. Y los cambios quedan registrados. O sea, se sabe quién lo hizo, cuándo lo hizo y qué hizo. Pues siguiendo con otra de los pilares, de las herramientas que se usan en DevOps, es el concepto de CI/CD. CI/CD no hace más que referencia a Continuous Integration y Continuous Delivery o Continuous Deployment, dependiendo de cuál sea el requerimiento, ¿verdad? ¿Qué problema enfrenta eso? Bueno, cuando tenemos el famoso funciona en mi máquina, o sea, tú tienes tu aplicación con tu código corriendo en tu máquina, al momento que tú subes tus cambios, producción se cae. ¿Qué pasó? Pero si funciona en mi máquina. Pero ¿qué pasa? Cuando aplicamos CI/CD, lo que hacemos es que creamos un pipeline que de manera automatizada tenga unas pautas
¿verdad? Que haga prueba de código, que haga prueba de dependencia, que haga pruebas de integración, haga prueba end-to-end, que buildee con las especificaciones que tiene producción, ¿verdad? Porque usualmente el ambiente de desarrollo y el ambiente de producción nunca comparten la misma estructura, la misma infraestructura, no comparten muchas cosas. Para eso hay otros ambientes. Siempre se tiene una nomenclatura de ambientes para ese tipo de cosas. Tiene ambiente de QA, ambiente staging, ambiente de producción, ¿verdad? Para que cada línea de código que vaya a producción pase por una capa de verificación antes de que llegue allá. O sea, que no se está mandando código a lo loco, como decimos por aquí, sino que se lleva un control de todo lo que se va subiendo, lo que se va entregando, ¿verdad? Y lo que nos hace el pipeline, que es el santo grial de aquí, es que nos hace todas esas pautas de manera automatizada, ¿verdad? Porque en DevOps, uno de los pilares también es la automatización. Cada cosa que se hace, cada comprobación, cada quality gate, cada integración de pruebas, todo se hace de manera automatizada, lo que nos ahorra muchísimo tiempo, ¿verdad? Nos ahorra también muchos errores humanos, porque eso es lo que busca la automatización, resolver errores humanos. Entonces, como su nombre indica, tenemos integración continua, que los cambios de los equipos se vayan integrando automáticamente al pipeline, ¿verdad? Que no se hacen unos quality gates para que, basado en ciertas reglas, como mencioné, de un definition of done, las pruebas se vayan integrando al pipeline, perdón, el código se va integrando al repositorio y se vayan corriendo pruebas de manera automatizada, ¿verdad? Y al final se hagan builds, ¿verdad? Se hagan builds que se puedan guardar en algún lugar para luego su posterior release, ¿verdad? Entonces, la parte de CD, un despliegue continuo, que ya cuando el código está aprobado, ya la aplicación está compilada, entonces eso hace un trigger hacia otro proceso que hace que la aplicación llegue a producción de manera automatizada, ¿verdad? Sin intervención manual, que no, que fulanito tiene que venir de una aprobación, que no. Todo eso está sistematizado de una manera que funcione de manera automática y al unísono. De esta manera ya se tiene un despliegue predecible, rápido y repetible. Es decir, que lo que pasó ayer, de la misma manera que se desplegó ayer, se va a desplegar mañana, ¿verdad? No es que, a menos que se haga algún cambio, regla de negocio, lo que se necesite, pero todo va a seguir igual, ¿verdad? Otro de los pilares viene siendo los contenedores. Imagino que aquí conocen sobre la contenerización, herramientas populares como Docker, Podman, Container, que se utilizan mucho, pero ¿qué vino realmente a resolver los contenedores? Bueno, los contenedores, aparte de lo que vimos anteriormente, ¿no? Que mi máquina funciona, que la aplicación funciona en tu computadora específicamente, pero cuando llega ya al servidor reproductivo no funciona. Entonces, Docker, perdón, los contenedores vienen a empaquetar nuestras aplicaciones con realmente todo lo que necesita, desde nivel de sistema operativo, dependencias, configuraciones de redes, de discos, o sea, todo. Los contenedores vienen a subir esa necesidad, ¿verdad? Que todo lo que tú hiciste, ¿verdad? Tú lo puedas empaquetar y que eso sea reproducible en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? En cualquier computadora, pues no importa el sistema operativo, si es Mac, si es Linux, si es Windows. O sea, con los contenedores nosotros tenemos esa salvedad de que nosotros podemos mantener la consistencia sin importar dónde está haciendo el despliegue, ¿verdad? Entonces, ¿qué lleva un contenedor? Lleva el código, dependencias y la configuración general de lo que necesita esa aplicación para correr. Entonces, eso funciona en tu máquina, en pruebas y en producción. Hay otros conceptos de orquestación de contenedores, porque hay ciertas aplicaciones, ¿verdad?, que necesitan, o son varias aplicaciones que trabajan en conjunto, o quizá tu aplicación tenga algunas dependencias. Entonces, se hace una orquestación de contenedores utilizando otras herramientas, que quizá no la vayamos a abarcar en profundidad aquí, pero se utiliza, muchas personas conocen Kubernetes, OpenShift para ese tipo de labores, que es la orquestación de contenedores. Otro de los pilares de DevOps, que es que mucho antes, cuando se desarrollaba, no había un concepto de observabilidad. Es decir, no se sabía qué estaba pasando dentro de nuestros servidores, dentro de nuestras aplicaciones, dentro de lo que los usuarios están haciendo dentro de nuestro sistema o aplicación. Como que no se sabía realmente qué estaba pasando, ni adentro ni afuera. Entonces, a través de la observabilidad, nosotros tenemos la potestad, ¿verdad?, de saber
todo lo que realmente está pasando dentro y fuera de nuestra aplicación. Un ejemplo, el problema, la app está lenta, nadie sabe, ¿verdad? Cuando uno tiene problemas así, lo más seguro que va a pasar es que todo el mundo va a saltar en conclusión, va a decir, no, eso puede ser que se está quedando sin memoria, que hay un memory leak, que el CPU está lento, que hay algo colgado. O sea, siempre se va a saltar a conclusiones, nunca se va a dar una respuesta concisa. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tenemos un sistema de observabilidad montado, nosotros tenemos la capacidad de visibilizar qué son las cosas que están pasando. Entonces, los tres pilares son las métricas, ¿verdad? Que son mide salud de nuestros servidores, tenemos logs, ¿verdad? Que es lo que está pasando internamente dentro de nuestra app. Y los traces o las trazas, que son el recorrido completo de las solicitudes que van ocurriendo dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, con estos tres pilares, nosotros podemos construir sistemas realmente complejos y saber qué está pasando. Lo bonito de la observabilidad es que nosotros dentro de estas soluciones siempre se agregan alertas, ¿verdad? Y es lo que hace esto realmente poderoso, porque, ok, estamos viendo qué está pasando, pero no tenemos una persona 24/7 verificando un dashboard, ¿verdad? De, que la memoria está baja, que la memoria, el CPU se está sobrecargando, ¿verdad? Sino que la observabilidad también tiene tiene la opción, bueno, la opción, yo diría que obligado, de las alertas, ¿verdad? Que uno puede definir pautas para que ocurran estas alertas cuando hay una sobrecarga, cuando se está tratando de algo de seguridad que está pasando, error de network, o sea que son cosas que nos permiten ver qué está pasando antes de que ocurra un desastre, ¿verdad? Y nos avisan para que se puedan tomar las medidas necesarias antes de que algo malo pase en producción o algo vaya a infestar el sistema o cualquier tipo de cosa que pueda ser dañino para el negocio. O sea que ese es uno de los pilares que yo considero uno de los más importantes ahora mismo de Deus, que es la observabilidad. Entonces, el otro que continúa son las pruebas automatizadas. Las pruebas automatizadas es un concepto que cuando yo empecé en el mundo del desarrollo del software, no era algo que se tomaba mucho en cuenta. Los QA manuales reinaban, o sea, yo recuerdo que cuando en el 2019 yo, en la empresa que yo trabajaba, llevaron una persona que él era un monstruo en Cuba y él nos enseñó lo que era BDD, nos enseñó el concepto de pruebas automatizadas y nosotros quedamos encantados porque era algo en ese tiempo no era tan visto. Pero ¿qué pasa? Ya en el 2026 ya las pruebas automatizadas es algo que es fundamental, totalmente obligatorio, yo diría, para que formen parte del ciclo de vida del software. Pero básicamente, lo que hacen las pruebas automatizadas es eso, como su nombre indica. Todas esas, dentro de nuestra aplicación, todos los flujos que se hacen, digamos que se trabaja en una aplicación de cita, todos esos flujos, que hay que hacer swipe, que hay que dar like, que hay que responder, que hay que configurar. O sea, imagínense que por cada cambio que se haga, haya que probar la aplicación completa. Imagínate que tengo una aplicación con 300 módulos. Manualmente te tomaría mucho tiempo te tomaría hacerlo manualmente. Imagínate por cada línea de código que llegue a un ambiente de QA. Eso es muy time consuming, eso no es eficiente. Con la prueba automatizada podemos, a través del pipeline, o sea, de manera automatizada, a medida que vaya llegando el código al pipeline, él se puede ir corriendo y esas pruebas pueden ir corriendo, haciendo validaciones que ya se crean, ¿verdad? Porque, vamos a ser honestos, nunca las pruebas automatizadas van a llegar a un 100%, pero siempre se tienen unos quality gates de que, bueno, mira, si hay un 80% de la aplicación que está corriendo bien, pues entonces el build se pasa, ¿verdad? Porque, vamos a ser honestos, no, nunca las cosas pasan bien al 100% y menos en el mundo del software, donde hay tantas cosas moviéndose al mismo tiempo y uno lo que puede llegar lo más cercano a lo que uno desea, ¿verdad? Entonces existen diferentes tipos de pruebas que son individuales de código, que se viene haciendo unit testing. Me imagino que aquí los desarrolladores están haciendo su unit testing, o sea, algo que a nadie le gusta. Prueba de integración, que es como mencionaba, probar los componentes, ¿verdad? Si se está trabajando en algún feature, entonces ese componente se prueba, se aísla, ¿verdad? Y solamente se prueba eso. Y ya una simulación end-to-end es cuando se hace lo que se llama una regresión, ¿verdad? Se simula lo que haría un usuario real y se prueba todos los aspectos de la aplicación en sí. La parte de DevSecOps, ¿verdad? La parte de Sec viene siendo de Security. Estos son unos pasos, unas herramientas y unos estándares que se agregan a los pipelines para mejorar ese aspecto de seguridad.
Como nosotros sabemos, muchas veces cuando se trabaja en algún proyecto se utilizan librerías que son externas al proyecto, que son open source, y esas librerías pueden traer vulnerabilidades que ni tú mismo sepas, quizá, por ejemplo, como pasa mucho, que estamos usando React o Next.js para una aplicación frontend y Next.js tiene una vulnerabilidad, nosotros no sabemos, entonces nuestra aplicación se queda vulnerable. Sin embargo, si nosotros dentro de nuestro pipeline agregamos esos steps de seguridad, nosotros podemos flaguear cosas que podrían causar problemas en producción, quizá una librería que tenga un acceso root, quizá una librería que esté deprecada y tenga alguna vulnerabilidad activa. También los contenedores, eso es muy importante, los contenedores también se testean para que no exista ningún liqueo, y más contenedores que son en base a Docker, ya que Docker necesita, es uno de los motores de contenedores que usualmente necesita un acceso un poquito más elevado para trabajar. Entonces, imagínate que tú tengas un contenedor desplegado y a través de ahí infiltre tu sistema, ¿verdad? Eso sería catastrófico. Entonces, con la parte de SEC, uno agrega ese layer de seguridad, también, como indica aquí, se detectan secretos, ¿sabes? ¿A cuánto no nos ha pasado que sin querer hemos subido una API a un repositorio, ¿verdad? Si nosotros tenemos estos steps de security, ¿verdad? Esas son cosas que se pueden detectar antes de que el código llegue, ¿verdad? Entonces, esas son cosas muy importantes. Hay organizaciones que no toman tanto en cuenta el SEC, pero hay otras que son muy estrictas con el tema de seguridad y siempre integran y buscan este tipo de implementaciones dentro de sus pipelines. Vamos avanzando. Entonces, vamos a ponerles escenarios del mundo real, ¿verdad? De cosas que pasan en el día a día y que nosotros vivimos como devs o como desarrolladores, y cuáles son las soluciones hacia estas. Lo primero es el despliegue del viernes que salió mal, ¿verdad? Viernes a las 5 de la tarde. Se quiere hacer un despliegue a producción, un despliegue manual, como se hacía antes, ¿verdad? Algo sale mal, la aplicación se cayó. No hay rollback, no hay ningún plan de mitigación, no hay nada. El servidor se configuró manualmente, nadie sabe cómo replicarlo en algún otro lado. ¿Qué pasa? Resultado de 8 horas caído y un fin de semana arruinado. Y yo no sé si ustedes saben, pero dentro de operaciones, una hora de una aplicación caída es mucho dinero que se pierde. Entonces, imagínate una organización grande, se pierde mucho dinero cuando el sistema está caído, ¿verdad? Entonces, con este tipo de approach se arruina un poco la dinámica, porque entonces aquí no sabemos qué pasó, ¿verdad? ¿Qué rompió? No tenemos trace de quién subió el cambio, cuál fue el cambio. No tenemos un plan de mitigación, una estrategia de rollback, no tenemos nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo peor que se puede hacer para negocios. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo se previene eso? Bueno, sencillo. Se crean unos pipelines CI/CD para el tema del despliegue, para el tema de la integración. Se hacen despliegues blue-green, ¿verdad? Que esto es un concepto en el cual se tienen dos ambientes de producción idénticos, ¿verdad? Uno con la versión anterior y entonces el otro se activa con la nueva versión. Si pasa cualquier cosa, entonces de manera instantánea ese es el switch para el ambiente anterior y ahí el downtime es muy, muy bajo, ¿verdad? Porque se puede detectar en segundos lo que está pasando y se hace el cambio en automático. Otra cosa es que si la configuración del servidor de producción se hace a través de infraestructura como código, entonces no tenemos que depender de nadie, no, que fulano es que se sabe configurar ese servidor, que él es que tiene el key del SSH, no, nada de eso. Nosotros tenemos nuestro repositorio con nuestra configuración de servidores, sabemos cómo replicarlo en otro lado, que si se cae ese, se jodió Amazon, AWS, lo que sea, vamos por otro lado y tenemos nuestro código ahí que nos sirve en cualquier otro lugar. Entonces, la regla de oro, no desplieguen un viernes a las 5 de la tarde. Lo ideal es que los despliegues se hagan de manera continua. Es decir, no es que tú vas a esperar 3 meses de código de trabajo para tirarlo todo junto a producción, ¿verdad? Eso es una receta, es una muy mala receta. Por eso es que es tan importante el tema de Devo, porque tú puedes ir de manera continua, ¿verdad? Ir llevando esos pedacitos de código, esas soluciones eh, de manera pequeña, ¿verdad? Para que las cosas sigan fluyendo. Entonces, el siguiente escenario, como ya he mencionado, en mi máquina funciona. Ese yo siempre lo odié.
en mi experiencia profesional, y ese siempre yo lo dije. No, que la máquina de fulanito funciona. Bueno, pues fulanito, fulanito tiene una Mac, yo tengo una computadora Windows. ¿Qué hacemos entonces? Fulanito tiene unas versiones diferentes, él tiene Note 15, yo tengo el Note 10, o sea, ¿cómo hacemos? Entonces, eh, como decía, esa es de la cosa que más me molestaba. Pero para eso vino los contenedores al rescate, ¿verdad? Que ya fulano agarró su aplicación o lo que sea que esté trabajando, lo empaquetó, hizo su Dockerfile, creó su imagen, me mandó su imagen. Esa imagen yo la corro hasta en una calculadora. Si esa calculadora tiene el motor de Docker, un motor de contenedores. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, como indica aquí, el mismo contenedor que corrió en mi laptop, corre en producción, corre en el ambiente de prueba, funciona en toda la máquina, ¿verdad? Y esto promueve también la paridad de entornos, es decir, entorno de desarrollo, como lo mencionaba antes, entornos de desarrollo, entornos de staging y producción, que todo sea totalmente idéntico, ¿verdad? El otro problema, la alerta misteriosa a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana llegó una alerta, vamos a decir, tenemos Google Métrica ahí seteado, ahí la aplicación, no, que la aplicación está lenta. Mira, el backend dice, eso no, mi código está bien. Infraestructura dice, no, los servidores también. Base de datos dice, no, pero la query están corriendo normal. Nadie sabe qué está pasando, ¿verdad? Nadie, ahí todo el mundo empieza a apuntar los dedos, no, que eso es fulano, que eso es fulano. O no se apunta a nadie porque nadie sabe qué está pasando. Entonces, 4 horas después se encuentra un problema que era un servicio externo que estaba lento. Entonces, como le dije, dentro del mundo de software y operaciones, el tiempo es oro. Y una aplicación caída es mucho dinero que se pierde. O esos son posibles clientes que no van a tener acceso a tu producto o a tu servicio, ¿verdad? Y eso hace que la reputación sea mala, que todo baje, ¿verdad? Y ustedes saben que, al menos aquí en Dominicana, el dominicano le encanta resaltar la cosa mala, nunca la cosa buena. A nosotros nos gusta criticar. Entonces, ¿cómo se mitiga eso? Bueno, agregando herramientas de observabilidad. Eso no da respuesta como es en minutos, no en horas, ¿verdad? Porque con la métrica nosotros tenemos unos dashboards muy bonitos. Podemos crear dashboards muy bonitos de nuestros servidores, la salud, que hasta la temperatura, que el uso de memoria, que el uso de disco. Igual, con los logs. Se tienen logs de lo que está pasando dentro de, si nosotros tenemos una aplicación que tiene un backend, tiene una base de datos, tiene un frontend, nosotros podemos agregar todos esos logs, recogerlos todos y hacer como un tipo de embudo, ¿verdad? Y que todo sea centralizado a través de nuestras herramientas de observabilidad, que sabemos lo que está pasando, los requests, podemos flaguear requests que puedan que causen algún problema, ¿verdad? Y mitigarlo antes de que pase un desastre, ¿verdad? Las trazas, ¿verdad? Esto es algo importante de la traza, las trazas, los traces, ¿verdad? Que al nosotros ver cómo las solicitudes, los requests de nuestra aplicación, lo que sea, cómo van viajando a través de todo nuestro sistema, ¿verdad? Nosotros podemos saber dónde se atora cualquier cosa, dónde falla, dónde hay un entaponamiento, si tenemos una aplicación, no sé, tenemos un store, ¿verdad? Está vendiendo lo que sea y hay un pico del producto y qué está pasando, el checkout se está cayendo, qué es lo que está pasando. Entonces, a través de los traces nosotros podemos ver qué realmente es lo que está pasando. Ah, mira, que tú no implementaste un queue de compra, entonces las compras se están cayendo toditas. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, a través de la observabilidad, nosotros tenemos la habilidad de tener esa claridad, ese peace of mind y ver realmente lo que está pasando. Y igual, con la observabilidad podemos fomentar los post-mortem, ¿verdad? Que no fue algo como que no, que fue fulano, que no gusta culpar, no, que fue fulano, que subió un disparate, cambió una vaina aquí, sino que hacemos un levantamiento de cómo, mira, cómo mejoramos nuestro sistema para que eso no pueda pasar, cómo mejoramos la infraestructura, cómo podemos optimizar el backend, cómo podemos mejorar su query. O sea, se fomenta mucho el tema del alivio, entre los diferentes equipos que hay en el mundo del software, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, los incidentes se convierten en mejora del sistema, no se convierten en chisme, ni en culpa, ni en que hay que votar el equipo entero de desarrollo porque esa gente no está, no. Sino que
a través de esta práctica de DevOps nosotros mejoramos mucho, evitamos que pase otra vez en el futuro y la organización crece y las aplicaciones se mejoran, los sistemas mejoran y todo el mundo feliz. Entonces, la pregunta que mucha gente se hace, Dari, ¿y cómo yo entro en DevOps? ¿Cómo yo hago esa transición? ¿Cómo yo puedo introducirme en ese mundo de DevOps? Es muy interesante, muy bonito, pero ¿cómo yo empiezo? Bueno, yo diseñé aquí una ruta de aprendizaje corta, ¿verdad? De principiante, ¿verdad? De cómo alguien pudiese entrar, empezar en el mundo de DevOps. No es la que yo hice, pero como yo le dije, la mía, el proceso mío, si yo puedo abundar un poco aquí, yo empecé trabajando DevOps con herramientas de scripting, ¿verdad? Yo no sabía lo que era un pipeline, yo solamente era un desarrollador muy curioso. Y apareció una oportunidad para trabajar con unos scripts de consola, de máquina, ¿verdad? El lenguaje era Bash. Y yo empecé a apoyar, fui creando cosas, fui creando cosas, fui creando cosas, me fui enamorando con lo que iba haciendo. Y ya luego que yo creé, como que dice, un pipeline, pero dentro de una consola. Yo no lo hice, yo no utilicé ninguna herramienta externa para visualizarlo, sino que yo creé un script que automatizaba la generación de builds para la empresa que yo trabajo actualmente. Así fue que yo empecé, eran aplicaciones móviles, ¿verdad? Nosotros necesitábamos algo porque la compilación de esos builds era complicada. Se utilizaba una interfaz que había que configurar esto, que había que hacer muchas cosas. Pero, sin embargo, a través de DevOps, ¿verdad? Yo pude crear un script que hacía todo eso. Nada más había que correr el script, mandar unos parámetros y hacía todas esas cosas que se hacían manuales de manera automatizada. Y eso era un alivio para el equipo de desarrollo porque ya no tenía que depender tanto o sufrir tanto a la hora de hacer los builds, ¿verdad? Ahí fue que yo empecé. Entonces, para no desviarme de la ruta de aprendizaje, yo recomiendo que quien sea que quiera trabajar en DevOps se profundice en Linux. Eso es muy crítico, muy importante. Profundizarse en Linux. ¿Por qué? Casi, voy a decir, el 90% de los servidores que trabajan en cloud, que se trabajan en premise, la mayoría son en Linux, ¿verdad? Entonces, si tú te conviertes en una persona proficiente con Linux, eso va a elevar tu entendimiento y tu manejo con servidores, ¿verdad? Servidores reproductivos, servidores de producción, o sea, Linux te abre una puerta grande en términos de posibilidades de trabajar y conocer y aprender, porque muchas de las cosas que se trabajan bueno, la mayoría de las cosas que se trabajan en DevOps se hacen basadas en Linux, ¿verdad? Y yo le voy a decir algo, el que sabe Linux sabe Bash, porque Bash es realmente, para mí es una compilación de comandos de Linux, ¿verdad? Que tú lo capsulas dentro de un archivo que se corre, ¿verdad? Entonces, muy importante el tema del manejo de Linux. Yo sé que mucha gente aquí son Windows Lover, Mac Lover. Bueno, si tiene una Mac se te pasa porque eh, son familia. Pero muy importante el tema del manejo de Linux. El otro punto que recomiendo grandemente explorar y profundizar es el tema de las redes. Vuelvo y digo, cuando la mayoría de las organizaciones trabajan en ambientes que son clouds, ¿verdad? Y los ambientes cloud trabajan mucho con networking y redes y quizás tengan servidores on-premises, ¿verdad? Que es otra cosa. Sacando un poquito lo de cloud, ¿verdad? Pues es una materia aparte, pero digamos que tengan servidores on-premises, ¿verdad? Que son servidores físicos que están ahí en un cuartico, ¿verdad? Entonces las aplicaciones tienen que conectarse como, mira, este servidor está conectado en tal segmento de red, que tiene que conectar con este, o sea, son muchas cosas que viven y pasan en ese mundo de redes, más cuando se trabaja con servidores, cuando se trabaja con aplicaciones, que el puerto, que esto y que aquello, ¿sabes? Entonces hay que tener un conocimiento vasto de cómo funcionan las redes, de cómo se comunican los sistemas, de cómo A llega a B, que este no llega, o sea, es muy importante el tema de las redes. El otro pilar, que es Git, que imagino que
lo conocen y el que no lo conoce tenemos problemas serios ahora mismo. Que Git se utiliza para el manejo de versiones, que este viene siendo el primer paso de el sistema de vida, o vamos a decir, de los pilares de DevOps, porque con Git empieza la integración. Con Git empieza la integración de los equipos, empieza a trabajarse en ramas, esto empieza a ese punto inicial para trabajar con los repositorios es a través de Git. Entonces, es muy importante que se domine Git porque mucha gente conoce Git como, eso para subir el código para el repositorio, pero Git es muy poderoso. Con Git se pueden hacer muchísimas cosas, hay muchísimos comandos de Git. O sea que para un desarrollador quizás se le pase, que se pase agregar, commit y push, quizás se le pase, pero para un DevOps, que hay cosas que tiene que profundizar, quizás una resolución de conflicto, quizás un cherry pick, quizás muchas cosas, ¿verdad? Que van más allá de lo básico. Entonces es importante que se profundice en el tema de Git. Docker, otro pilar importantísimo, el tema de los contenedores. Se usa Docker como punto de referencia porque es la herramienta más popular. Lo personal, yo utilizo Podman por lo que mencioné ahorita, que Podman es nodeless, ¿verdad? No necesita tener algo corriendo en el background para funcionar, ¿verdad? Pero para principiantes o para empezar, yo les recomiendo mucho Docker, es muy friendly, ¿verdad? Tiene tanto como su sistema gráfico como su sistema, su CLI. Les recomiendo mucho, chicos, a todos, que cuando estén trabajando o profundizando o queriendo hacer algo dentro del mundo de DevOps, la mejor práctica que yo les recomiendo es que hagan todo a nivel de consola y comando. Yo sé que las interfaces gráficas están para ayudarnos, ¿verdad? Facilitarnos, pero cuando una persona profundiza desde la línea de comando, profundiza, conoce la línea de comando, hasta la perspectiva de las cosas que se hacen o no cambian, ¿verdad? Tú tienes más control a través de la línea de comando de lo que tú harías a través de una interfaz gráfica. Eso aplica para todo. Aplica, por ejemplo, el sistema operativo Linux. Aplica también para el tema de Git. Git hay interfaz gráfica de Git, pero si tú lo haces a través de consola, tú tienes más control de lo que estás haciendo. Docker igual, tú puedes hacer todo a través de Docker Desktop, un ejemplo. Literalmente tú puedes hacer todo. Pero cuando tú coges la consola y tú te comes la consola, fulano sabe lo que está haciendo. Porque cualquiera puede dar clic y botón en una interfaz, pero cuando alguien coge una consola y sabe lo que, dice, no, se sabe lo que está haciendo. Claro, yo les recomiendo que profundicen mucho en el manejo, la consola, los comandos, en los CLI o CLI de todas las herramientas de DevOps. Aparte del CI/CD, que es fundamental, sin eso no hay DevOps, básicamente. O sea, si no hay DevOps que no sepa CI/CD, porque esa es básicamente la herramienta para integrar todas las cosas que usted vaya aprendiendo. Todas las cosas que se van haciendo, todos los pasos, todo el ciclo de vida corre a través del CI/CD, que usualmente el concepto equivalente que la gente conoce son como los pipelines, ¿verdad? Que estas son herramientas que nos permiten montar todas esas cosas que nosotros queremos que pase en el ciclo de vida del software. Yo le puedo recomendar mis inicios. Yo utilizaba mucho Jenkins, 2019-20, utilizaba mucho Jenkins, que es una herramienta open source. De hecho, hay muchas organizaciones que utilizan Jenkins. Lo único que tiene Jenkins, que yo diría que es malo, es que los pipelines, ¿verdad? No son herramientas, o son herramientas visuales, pero que se construyen a través de archivos de configuración, ¿verdad? El problema que tiene Jenkins es que sus archivos de configuración se hacen a través de un lenguaje que se llama Groovy, que es básicamente Java. Entonces, si tú vas a crear un pipeline, tú básicamente tienes que hacerlo como si estuvieras haciendo un script de Java, ¿verdad? Que es parecido a JavaScript, entonces es un win-lose, eso depende de la persona, pero hay otras herramientas como GitHub Action que te permite hacer, muy popular, que te permite hacerlo a través de YAML, igual Azure DevOps, que es muy popular en entornos profesionales. Eh, Eso también se hace a nivel de YAML, entonces yo recomendaría Jenkins, GitHub Actions, si ya tú tienes repositorio en GitHub, o sea, mucho mejor. Y si ya tú quieres entrar en un entorno más profesional, yo te recomiendo utilizar Azure DevOps, o sea, profundizar en Azure. Azure DevOps es una muy buena herramienta para aprender de esto de DevOps,
porque dentro de esa herramienta con todo, ¿verdad? Combina todo, repositorio, que tablero, que pruebas, que los artefactos, que, o sea, de ahí tú puedes jugar y tú puedes aprender y tú puedes combinar todo ese tipo, todos los pasos tú lo puedes combinar en una sola herramienta, entonces es muy, muy productivo. Y por último, Cloud. Bueno, Cloud, todo el mundo conoce la nube, pero la nube es otro de los pilares fundamentales de DevOps. De hecho, eh, los 2 años para acá, ya se piden DevOps que sean específicos de una plataforma cloud. Es decir, eh, DevOps en Azure, DevOps en AWS, DevOps en Google Cloud Platform. O sea, es muy, muy crítico y fundamental el tema del cloud. Cuando yo empecé, yo utilizaba un cloud, yo utilizaba Azure, ¿verdad? Ese fue lo primero porque Azure daba unas facilidades, como que tú tenías una cuenta gratis, lo que sea. Pero mi main, como quien dice, mi mayor fortaleza dentro del cloud es AWS, porque bueno, AWS es comercialmente más popular, ¿verdad? Tienen muchísimos servicios para todo lo que tú necesites, ¿verdad? Es algo muy requerido. O sea, básicamente, un Deos que no sepa AWS, no es que no sea incompleto, pero está raro, porque uno termina siempre trabajando con esa herramienta. Azure es muy buena, yo la recomiendo porque tiene unos free tiers, como cosas gratis que se pueden hacer, y con eso tú te puedes pulir. Pero yo le puedo recomendar, si van a trabajar cloud, ¿verdad? Hagan de la mano con infraestructura como código. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir llevar un control de lo que está pasando con Cloud. Porque no me gustaría que uno de ustedes me diga, mira, Dari, mira, yo me puse a finir con AWS, yo hice unos servicios ahí, yo lo tumbé los servicios, pero a mí me llegó una factura aquí de 12,000 pesos, de que de una cosa que todo, porque eso pasa mucho. No se imaginan cómo pasa eso. Porque cuando tú trabajas el cloud, a través de interfaz, lo que sea, vamos a decir un ejemplo sencillo. Tú entras a AWS y te crea un servidor, un S2, ¿verdad? Nada más un servidor de toda la vida. Y tú lo creaste, le pusiste ahí que sea una IP pública, que tú puedas acceder, le agregaste un security group, le agregaste un VPS, todo, ¿verdad? Muy bonito. Tú, ok, ya yo hice lo que tenía que hacer. Entonces tú agarras esa máquina y la tumbas. Tú tumbaste la máquina, el servidor. Pero ¿qué pasa? El disco duro se quedó activo, el IP pública se quedó activo, los grupos de seguridad se quedó activo. O sea, todas las cosas que van agregadas a ese servidor se quedan activas. Y Amazon no coge esa, Amazon te cobra esos cuartos, aunque tú tengas la máquina inactiva. Por ejemplo, un disco duro que tú tengas ahí, o una réplica que tú hiciste de un snapshot de cualquier cosa, se queda ahí, Amazon te cobra esos cuartos, aunque tú tengas ese servidor terminado hace mucho. Entonces, cuando tú trabajas en la interfaz, se cometen ese tipo de errores. Pero cuando tú trabajas con Terraform, ¿verdad? Con infraestructura como código, tú literalmente escribes, ¿verdad? Y defines todos los servicios que tú vas a levantar. Entonces, tú lo tienes en código plasmado. Y tú sabes en tiempo real, Terraform te da un archivo que se llama el state, que te dice exactamente cómo se ve tu infraestructura actualmente, qué son las cosas que están montadas allá arriba, qué es lo que está corriendo, qué no está corriendo. Y tú puedes fácilmente, si tú mañana no quieres servidor, tú puedes con un comando de Terraform destruir toda la infraestructura, literalmente. Y ya tú no tienes que joder con eso. Entonces, yo les recomiendo que si van a trabajar en cloud, háganlo de la mano con Terraform. Es muy friendly, muy bonito aprenderlo. Conozco una persona que era ingeniero de IA y se puso a joder con Terraform y le gustó muchísimo. Una persona que sabe de eso porque es muy friendly. Es muy, muy, muy friendly. Eh, los archivos parecen, wow, parecen archivos de configuración, no sé, JSON, parecen JSON. Y es muy friendly. Hay otras herramientas como CloudFormation que son de AWS, pero yo les recomiendo profundizar en las que son open source. Hay otra herramienta que yo les recomendaría que va de la mano con los contenedores, pero para un nivel inicial, yo no la recomiendo tanto por el nivel de complejidad que tiene. Bueno, siendo sincero y honesto con todos ustedes, hay muchas herramientas que yo no estoy recomendando o cosas que no estoy recomendando porque para un nivel inicial no son adecuadas, ¿verdad? Porque muchas veces uno lo que tiene que profundizar en los conceptos. Porque hay empresas que a ellos no le importa qué tú usas para eso, sino que tú sepas lo que es.
y para qué es. Pero para el tema de los contenedores, yo mencioné en un momento el tema de la orquestación y hay una herramienta muy importante que se llama Kubernetes, que básicamente te permite la orquestación de muchos contenedores. Digamos que tú tengas una aplicación que sea, qué sé yo, microservicios, un backend y microservicios, que tú tengas ahí 25 servicios. Imagínate tú corriendo 25 servicios al mismo tiempo, ¿verdad? Y manejándolo todo tú. Entonces, la cosa se hace compleja, se complica. Y con Kubernetes, bueno, tú dockerizas todos esos servicios, lo metes en Kubernetes, ya tú tienes observabilidad, ya tú ves lo que está pasando, tú puedes replicarlo, tú puedes agregarle carga, tú puedes controle, como tú puedes escalarlo. O sea, con Kubernetes tú puedes hacer ese tipo de cosas. Y otra cosa que les recomiendo para finalizar, todas las herramientas, todas esas herramientas, Git, el mismo GitHub, Docker, Linux, el mismo Kubernetes, los mismos pipelines, Jenkins, ellos tienen su equivalente dentro del cloud. Por ejemplo, hay cloud providers, o sea, proveedores de cloud, que le gusta tener todo in-house, ¿verdad? Entonces tú puedes encontrar la misma solución de contenedores que Docker, tú la puedes encontrar en AWS. Si tú necesitas un lugar para tú guardar tus imágenes de tus contenedores, AWS tiene una cosa para esa. Si tú necesitas montar un Kubernetes y no quieres joder con el manejo de la infraestructura, bueno, AWS tiene también un servicio para eso. O sea que eh, yo les recomiendo que profundicen en las herramientas que son open source y ya luego cuando se vayan moviendo al cloud vayan conociendo ese tipo de cosas. Entonces, para la conclusión y ya luego pasar a otra fase. DevOps, como le dije al principio, no es para nada una posición, no es un título universitario, no es, sino que es una cultura que se implementa dentro del equipo de trabajo para fomentar la responsabilidad compartida, automatizar todas las cosas que sean automatizables, la infraestructura que sea reproducible y de manera continua ir mejorando los procesos de la manera que le expliqué anteriormente. Entonces, no vean esto como una herramienta, sino como unas prácticas, ¿verdad? Tanto los contenedores, que automatiza pruebas, que CCD, no vean, no, eso es una herramienta, eso no, es una práctica, ¿verdad? Que como dice aquí, ayuda a evitar el fallo, las inconsistencias, problemas para escalar y el objetivo siempre va a ser el mismo, entregar software mejor, más rápido y con menores dolores de cabeza. Entonces, vamos a pasar a una fase de preguntas y respuestas para responder sus dudas y cosas que yo pueda aportar. Un segundo. Bueno, vayan escribiendo sus preguntas en el chat, por favor, que Daris en su momento la va a responder ahora. Y no se vayan, porque después de la pregunta tenemos algo muy importante que decirles. Ok, déjame mover las preguntas aquí porque la tengo en otra pantalla. Ok, la primera pregunta. ¿Qué criterios usan para decidir entre GitHub Actions y Azure DevOps en sus proyectos? Bueno, mira, eso depende de la necesidad de negocio. Cuando si tú, GitHub Actions, ¿verdad? Bueno, te voy a poner GitHub, ¿verdad? Porque Azure DevOps es una solución totalmente completa. Tiene también tanto los repositorios como los tableros, como los pipelines, ¿verdad? Entonces,
muchas organizaciones, ¿verdad? Son aliadas, ¿verdad? O son pro Microsoft, ¿verdad? Tienen, qué sé yo, algún convenio con Microsoft, lo que sea. Y esa es una herramienta que conecta perfectamente con los servicios de Azure, ¿verdad? Entonces, a veces la necesidad de negocio, eso es lo que dicta. A veces hay organizaciones que son un poquito más open, porque uno siempre ve GitHub como algo open source, ¿verdad? Y algo como más divertido, más para comunidad, ¿verdad? Para Azure DevOps se ve como un entorno más profesional. Entonces, ya todo va a depender de la necesidad de negocio. Por ejemplo, GitHub Actions no tiene tanto, más sin embargo, Azure DevOps sí tiene muchos años siendo efectivo para el manejo e implementación de DevOps. Ok. En caso de que se caiga o ralentice la app por un servicio externo, ¿qué opciones se tienen en situaciones así? Bueno, siempre hay un plan de mitigación, ¿verdad? Porque si hay un servicio externo que está causando que, vamos a decir, hay un servicio que está causando ralentización porque está consumiendo la memoria o CPU. Bueno, pues se tienen maneras, ¿verdad? De hacer escalamientos, tanto horizontales como verticales, bueno, verticales, ¿verdad? En dicho servidor que va a mitigar el consumo de memoria. Ahora, lo que sí se tiene que hacer es investigar si es normal ese consumo de memoria por ese servicio externo, ¿verdad? Consultar con quien sea que está proveyendo el servicio para ver qué está pasando, porque puede ser que haya un memory leak, puede ser que haya cualquier cosa. Se puede mitigar en el momento, pero ya luego, ¿sabes? Se hace un reporte, un post-mortem para ver qué está pasando y cómo se puede mitigar en el futuro. Cuando hablas de profundizar en Linux, ¿cuáles aspectos entiendes que son los más importantes de tener en cuenta? Bueno, mira, para Linux, cuando yo hablo de profundizar, ¿verdad? Cuando yo estaba aprendiendo mucho de Linux, ¿verdad? Yo siempre me preguntaba, ¿cómo yo voy más allá de simplemente manejar el file system? O sea, de que salí, entrar en una carpeta, ver carpeta, crear un archivo, borrar un archivo. ¿Cómo yo puedo profundizar más por ejemplo, saber Linux, ¿verdad? Hay unos conceptos de Linux. Hay uno en especial que me gusta mucho, que es el piping, ¿verdad? Que un ejemplo es como tú concatenar comandos. Eso es algo que se utiliza mucho en el tema de Linux, porque digamos que tú estás haciendo un script que consulta algo, ¿verdad? Tú estás buscando algo en algún archivo o haces alguna consulta, un curl, lo que sea. Tú estás consultando cualquier cosa, entonces imagínate que tú hagas un comando para consultar, otro comando para leer lo que tú consultaste, que tú metes en una variable para después otro y otro, sino que con el piping, ¿verdad? Tú puedes concatenar comandos. Por ejemplo, eso es algo de lo que yo te digo cuando profundizar. Tú puedes tener una instrucción que te devuelva algo y tú dentro de la misma línea le mandas otra instrucción hasta que llegue realmente lo que tú quieras. Tú puedes hacer una consulta y tú puedes almacenar, formatear, condicionar, al final devolver lo que realmente tú necesitas. Es un nuevo concepto que yo decía, wow, esto sí es algo que me separa, porque incluso puedo crear comandos complejos, ¿verdad? Que parezcan query, ¿verdad? Para hacer acciones un poquito más complejas. Esas son las cosas que yo diría que tú podrías profundizar. Y para redes, igual, cuando uno habla de redes, hay mucho concepto, porque redes no solamente habla de que de IP, qué sé yo cuánto, sino tú profundizas en temas, por ejemplo, de manejo de puertos dentro de servidores Linux, ¿verdad? Tú puedes habilitar, deshabilitar, verificar conectividad entre un servidor u otro, manejar interfaces de red, ¿verdad? Configurar interfaces de red. En el tema de cloud, configurar security groups, que yo sé que muchos que hemos usado cloud somos culpables de que, por ejemplo, a veces estamos configurando cualquier cosa y ponemos no, que eso sea, que se acceda de todo el mundo, ¿verdad? Eso es una muy mala práctica, porque cualquiera puede infiltrar tu sistema, conocer puertos específicos para ciertas aplicaciones, por ejemplo, que SSH punto 22, que FTP punto 21, o sea, el tipo de cosas profundizadas. Vamos a seguir con la otra. ¿Cuál cloud recomiendas? Bueno, como yo mencioné, yo recomiendo que todo el mundo aprenda AWS. ¿Por qué? Es de lo más requerido en el mercado, ¿verdad? Y es lo más, como quien dice, lo más friendly, lo más bonito, lo más innovador, AWS. Pero eso va a depender mucho, porque los servicios de cloud no son baratos, ¿verdad? Los servicios de cloud no son baratos y no son gratis. Ellos tienen algunos tiers que son gratis, pero yo le voy a dar un spoiler, no se dejen llevar por lo que le digan que es gratis, porque te dicen esto es gratis, pero tú para usar eso necesitas aquello y aquello sí cuesta, entonces al final tú dices, coño, pero entonces yo necesito pagar esto, ¿entiendes?
Entonces, hay una opción, hay un cloud, no es tan famoso, pero Oracle tiene un cloud. Llama así mismo Oracle Cloud. Y ellos ofrecen una cuenta gratis que tiene un free tier que es muy bueno. Te dan un servidor como con 24 CPU, o sea, con 24 núcleos, un CPU. Y con eso tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, tú montas un servidor en Oracle y ahí tú puedes probar, desplegar lo que tú quieras, montar un backend, un front, un servidor, un pipeline, o sea, lo que tú quieras. Tú tienes la capacidad de hacerlo, montar contenedores, montar lo que sea. O sea, que yo le puedo recomendar que entren a Oracle, se creen su cuentica gratis y no, el manejo va, el manejo de cloud es similar entre todos, ¿verdad? Entonces, que no es que le va a retrasar el crecimiento, sino que va a tener experiencia trabajando con cloud y ya luego dentro de ambientes profesionales te pueden profundizar más en AWS. O si tienen lo medio, pueden trabajar en AWS. Azure es muy friendly también, porque te da como $100 gratis. Y más si son estudiantes, le dan como mucho beneficio a los estudiantes. Los estudiantes de AP, estudiantes de élite, entonces pueden aprovechar con Azure. Vamos a continuar. ¿Qué tan vivo sigue? No, mira, te la voy a deber porque no trabaja con esa herramienta y no la conoce. No la conozco. Te la voy a deber, José. Oh, ¿cómo se conecta el CI/CD y los contenedores que forman funcional en un ciclo de desarrollo a producción? ¿Qué herramientas se usa para cumplir los triples de observabilidad? Bueno, mira, de la manera que se trabaja con contenedores en CI/CD es que a medida que el código vaya llegando al pipeline, ¿verdad? Siempre hay un step de building, ¿verdad? Que básicamente compilar el contenedor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ese contenedor, luego que esté compilado, se convierte en una imagen. Esa imagen se despliega en algo que se llama registry, ¿verdad? Un registry es un lugar para tú guardar las imágenes y ya vienen probadas, versionadas, que es muy importante el tema de las versiones, ¿verdad? Y dentro del ambiente que actualmente está, ¿verdad? Vamos a decir que pasó de dev a QA, ¿verdad? Se hizo ese proceso, se corrió el pipeline para promover ese cambio de desarrollo a QA, ¿verdad? Entonces, luego que llega a QA, pasa por otro proceso de validación, muchas veces manual, o sea, esa misma imagen se despliega, ¿verdad? Ese contenedor dentro de un ambiente de QA, dentro de un servidor, lo que sea que se esté utilizando. ¿Verdad? Hace un servicio de nube, de AWS, de contenedores, se despliega y luego se prueba. Igual, hay otro pipeline para el tema del despliegue hacia producción del contenedor, pero igual, se toma el contenedor del registry, se promueve los cambios, ¿verdad? Luego ya de haber pasado por QA y se hace el despliegue dentro de lo que sea, de lo que se está utilizando. Se está utilizando Kubernetes, se está utilizando AKS, KS, o sea, eh, ese es como quien dice el ciclo que se utiliza, mover las imágenes básicamente de ambiente, luego que vayan pasando por el proceso. Y para lograr los tres pilares de observabilidad, bueno, yo te recomiendo, el más famoso y el open source que yo les recomiendo a todo el mundo que aprenda es el combo de Prometheus y Grafana. Prometheus y Grafana, con eso tú logras los pilares de observabilidad. También agregarle ahí Alert Manager, que sirve mucho para las alertas, ¿verdad? OpenTelemetry también es para los traces, utiliza OpenTelemetry para los traces. Yo voy a tratar de dejar solo en el chat. Entonces, Prometheus, Grafana, OpenTelemetry, Alert Manager para el tema de las alertas. Grafana tiene sus alertas que son, Grafana tiene sus alertas integradas, ¿verdad? Pero, pero yo les recomiendo utilizar una herramienta externa también, como Alert Manager. Usualmente cuando yo trabajo, bueno, en mi experiencia profesional con el tema de observabilidad, de la manera que yo lo hago es que yo creo como que un recolector, ¿verdad? Si vamos a decir, yo voy a recolectar logs o voy a recolectar status de servidor, CPU, disco, memoria, ¿verdad? Yo siempre creo un custom script, ¿verdad?
en Bash o lo creo en Python, ¿verdad? Que ese va a ser el que se va a encargar de hablar con lo que está pasando dentro de la aplicación y va a mandarme eso a Prometheus, ¿verdad? Prometheus se encarga de recolectar, vamos a decir, mi recolector manda a Prometheus y Prometheus manda a Grafana. Y Grafana es el visualizador, ¿verdad? Donde se crean los gráficos, donde se crean los dashboards y así sucesivamente. Entonces siempre he trabajado así, siempre tengo que hacer un custom script para que se encargue de recolectar y ya luego eso lo manda a Prometheus y Prometheus se encarga de regar en Grafana. ¿Cómo dirías que podemos aprender a empezar a aprender de redes? Bueno, cabe recalcar que no confundir el aprender de redes, ¿verdad? Como las redes, como carrera en sí, ¿verdad? Sino saber cómo se comunican las aplicaciones, cómo se exponen las cosas. Pero yo diría que cuando uno empieza a trabajar mucho con contenedores uno aprende mucho del tema de las redes. Yo aprendí mucho de redes personalmente fue con Cloud, ¿verdad? Cuando empecé a trabajar Cloud, cuando yo hacía servidores sencillos que yo no sabía cómo hacerlo llegar al público, ¿verdad? Cuando yo empecé a trabajar Cloud ahí fue que yo aprendí un poquito más de redes. ¿Qué tan difícil piensa que sería migrar de Cuba a Deus, incluso mantener ambos cargos culturales? Bueno, mira, yo cuando hice mi transición de desarrollador a DevOps, yo siempre quise, porque yo siempre me he considerado desarrollador first, ¿verdad? Yo soy primero, de hecho, hay personas que son DevOps y a veces tú le preguntas, de qué lado tú eres? ¿Tú eres más de desarrollo o tú eres más de operaciones? Porque uno siempre tiene como que se inclina hacia un lugar. Pero si te puedo decir que no te recomiendo mantener los dos cargos o las dos culturas, ¿verdad? Porque una cosa no tiene que ver con la otra, ¿verdad? Entonces, si yo estoy contratando gente, yo quiero saber en qué tú eres más proficiente. Y lo que tú haces en QA y lo que tú haces en Devos no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, como que tú necesitas empeñar más tiempo en una que en la otra, ¿verdad? Porque en Devos, el problema de Devos, no un problema, eso es bueno, al menos para mí, es que salen muchas cosas todos los días, ¿verdad? Y no, que hay que integrar esto nuevo, que esto cambió, que esto se mejoró, que hay que hacer esto, que entonces el proceso de aprendizaje de vos es muy exigente, ¿verdad? Entonces yo te recomendaría, si tú vas a hacer la transición, que abandones totalmente lo de Cuba y te enfoques en DevOps. ¿Realmente existen puestos de DevOps Junior? Esta pregunta me la hacían unos amigos míos que los conocí en una pasantía de DevOps. Si existía el DevOps Junior y lamentablemente no existe una posición en sí como DevOps Junior. De hecho, yo diría que el tema de los niveles de DevOps es algo que está un poquito sobrevalorado. ¿Por qué? Porque cuando tú eres DevOps, ¿verdad? Usualmente, casi siempre, es una persona que nace ya del desarrollo, es decir, una persona que vino con algún tipo de experiencia, ¿verdad? Que quiso conocer un poquito más, trabajar con infraestructura, trabajar con redes, pero siempre son personas que ya han trabajado en software, ¿verdad? Entonces, cuando son personas que han trabajado en software, conocen de muchas cosas. Conocen de muchas. Como le digo, como yo empecé, yo era desarrollador y aprendí a compilar. Y ahí fue por ahí fue que yo me fui. Entonces, eso sí fue junior, pero oye, no me contrataron como DevOps junior, sino que yo fui aprendiendo en el camino y llegué a un nivel que ya me puedo considerar un DevOps normal. Por eso digo, no existe un DevOps Junior, existe solamente un ingeniero DevOps y un ingeniero DevOps Senior, que ya es una persona que a través de la experiencia, ¿verdad? A través de la experiencia de que cambia como que dice esa titulación, pero no existe un DevOps Junior. Existe un DevOps y un Senior y ya. O sea, y un DevOps le tengo para decir, así a la clara, que una persona, cuando uno habla de un DevOps, uno habla de una persona que sabe de muchas cosas. O sea, porque como tú eres DevOps, tú tienes que saber muchas cosas del proceso de desarrollo, del proceso de testing, del proceso de compilaciones, del manejo de dependencias, de seguridad, trabajar con redes. O sea, son muchas las cosas que tú tienes que saber y tener un conocimiento adecuado, ¿verdad? Para tú trabajar dentro de la posición. Porque hay una cosa que yo como DevOps nunca he dicho.
aquí no se puede decir no sé. Entonces, hay que tener mucho conocimiento. Vamos a continuar con las demás. De todas las herramientas que mencionaste, ¿cuáles son las más cruciales que hay que saber para entrar en el mercado laboral? Tu top 3 que crees muy recursos. Bueno, mira, actualmente el mercado lo que quiere una gente que sepa de CI/CD, Terraform y Kubernetes. Bueno, Cloud. Ponlo así. Cloud, Terraform, Kubernetes. Esas son como que la tres más top. Pero si sacamos Kubernetes por el tema de la complejidad, yo diría CI/CD, Cloud y Terraform, que eso es lo más que está caliente ahora mismo. Compartiré la diapositiva. Stacy. Yo no sé si Stacy la va a compartir, creo que sí. Sí, la clase está siendo grabada y se va a compartir todos los recursos que se han estado utilizando aquí. Ok, gracias. ¿Se puede profundizar en Linux desde una máquina virtual? Sí, totalmente. De hecho, eso es lo que yo les recomiendo a todo el mundo. Bájese VirtualBox, bájese una imagen de Linux. Ojo, cuando yo eh, hablo de Linux sin interfaz, que es lo más adecuado, ¿verdad? O sea, no quiero ver a nadie de que descargando Ubuntu, descargando Kali Linux a través de la consola gráfica, sino que utilicen distribuciones. Bueno, yo les voy a decir dos distribuciones que son muy, o sea, porque las distribuciones de Linux cambian un poco algunas cosas, pero al final es lo mismo. Pero utilicen Debian, utilicen CentOS, utilicen la misma de Red Hat, que son las RHEL. Si van a usar Ubuntu, utilicen Ubuntu Server, ¿verdad? Que esa no tiene interfaz. Y, y sí, a través de una máquina virtual, así que todo hemos empezado, hermano, a través de una máquina virtual. Ahí uno instala Linux y ahí uno empieza a apoyar. AWS es más solicitado que Azure. Dentro de lo que yo he visto, todo va a depender de la región donde tú estás desarrollando. En República Dominicana, los empleadores dominicanos, porque yo no sé si me estoy equivocando, en RD como que hay un convenio con Microsoft, mucha gente, muchas empresas grandes utilizan Azure, ¿verdad? Entonces, dentro del mercado local yo he visto que más se utiliza es Azure, pero dentro de fuera, en Latam, América del Sur, Estados Unidos, AWS es King, básicamente. ¿Crees que Oracle es una buena opción para un ambiente productivo a nivel de precio local, precio-calidad? Mira, Oracle, si te digo que sí, te voy a hablar mentira, porque Oracle yo lo he utilizado mucho en ambientes preproductivos para mi crecimiento personal. Pero, como te digo, yo digo que Oracle es bueno el tema de calidad-precio porque es una compañía, o cuando dice un proveedor de cloud, que quiere ganar relevancia, o sea, tiene mucho tiempo como queriendo ganar relevancia. Es igual que la de Alibaba, creo que es. Alibaba tiene su cloud y es muy bueno el tema del pricing por la calidad. Y ellos tienen servidores en México, creo, y, o sea, es muy bien. O sea, que Oracle yo diría que se puede utilizar, pero si a nivel de crecimiento personal, como tú debes, yo te diría AWS. Ahora, si tú lo estás viendo de un punto de vista de operaciones, Oracle es una buena opción también para desplegar infraestructura. ¿Qué tanto se ve Python? ¿Cuáles son realmente librerías usadas? Python se ve mucho porque hay un concepto muy clave que se llama scripting, que es tú crear scripts básicamente para hacer acciones o conexiones dentro de los Python, ¿verdad? Quizá tú tengas que poner a fulanito y a fulana a hablar, son dos servicios externos, ¿verdad? Ellos no se comunican, no se conocen, entonces tú usualmente creas un script que va a servir como un puente entre esos dos. Y Python, lo que es Bash para Linux, ¿verdad? Bash para Linux, PowerShell para Windows y después está Python para el tema de los scripts, o sea, muy bueno. Yo uso Python personalmente, pero yo vengo de un entorno de JavaScript y Node.js se puede utilizar también para el tema de scripts. Yo lo utilizo mucho, porque como yo sé JavaScript a una gran profundidad y Node me permite interactuar tanto con kernel que con todo lo demás, entonces pero Python, excelente. Los clouds son muy diferentes uno del otro. Poder aprender uno y lo dedicar más a otro sin problema. Sí, claro, los clouds son, para no decirte que son idénticos, son muy parecidos. O sea, los servicios que ofrecen, las cosas que hacen, las configuraciones que se hacen, son básicamente idénticos. Lo único que cambia, a veces, o sea, cambia el proveedor y cambian algunas cosas. Por ejemplo, cuando tú corres infraestructura como código con Terraform, ¿verdad?
tú siempre tienes que elegir un provider, ¿verdad? Porque cada provider tiene su nomenclatura para su servicio. Entonces, ahí sería lo que cambia. Por ejemplo, a veces el servicio aquí se llama S2, allí se llama, qué sé yo, aquí se llama Lambda, que se llama Azure Functions, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cambia, como que el naming y la nomenclatura. Pero dentro de la estructura general de lo que hace cada cosa, yo diría que son muy similares. O sea, que se puede hacer la transición del uno y del otro. Entonces, ¿cuáles son los lenguajes que se usan en todo el ciclo de DevOps en general? Bueno, mira, aquí, aquí se utiliza mucho, bueno, no lenguaje en sí, cuando dice lenguaje imagino de programación, ¿verdad? Pero como aquí no se programa, ¿verdad? Aquí se utiliza mucho, yo te voy a decir el lenguaje ya straight up, se utiliza mucho Bash, ¿verdad? Lo he mencionado para hacer scripting. Se utiliza PowerShell porque es la manera para hacerlo en Windows. Utiliza Python. Entonces ya se utiliza mucho el lenguaje, se usa Jenkins, se usa Groovy, pero ya muchos lenguajes, digo, muchos archivos de configuración dentro de Devo se utilizan YAML, por ejemplo, para archivos Kubernetes, para hacer los mismos pipelines, o sea, se utiliza YAML ya como estándar entre todos. Entonces, con eso respondo tu pregunta, que no es usted de un lenguaje de programación específico, sino que se utilizan estándares generalizados, o llámele un estándar en Devos que donde sea que tú llegas o tú vas allá, llaman. Entonces, ¿qué lenguajes son los más que se utilizan para programar en República Dominicana? Esa te la debo, esa te la debo, esa te Bueno, la voy hay a dar. mucha variedad. Se ve en el mercado aquí .NET, con C Sharp, Java, React, Angular, Vue, ¿qué más? Sí, Eh, no, hay un montón de stack, por eso son como que, según lo que yo he visto, como los más principales. Sí, la clase está siendo grabada y se va a estar subiendo en YouTube. Bueno, miren, en verdad muchas gracias a cada uno de ustedes por participar en este webinar. Esperamos que hayan aprendido lo suficiente y que se hayan respondido todas sus dudas del día de hoy. Voy a dejar de grabar un momento.